Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a su iglesia. Vamos a tener un tiempo de alabanza, oración. Dispongan su corazón. Bienvenidos a esta su iglesia. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer. La salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios. Eres mi libertad.
pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió y con su mano me rescató. Este mundo terminará, yo seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí. No hay nada en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Al desierto vida dio, desciende sobre mí como la brisa que destila sobre mí, tu poder en mí haz a la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir.
destile sobre mí, tu poder me hace fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder me hace fluir. Muy buenas noches a toda la iglesia cristiana de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja, y damos también una bienvenida por este canal, estos canales Casa Roca Tunja YouTube y por Facebook, dándoles gracias a Dios por sus vidas y nuevamente por tener la gran bendición y la gran oportunidad de poder llevar la palabra de Dios. Bueno, iglesia, en esta noche hoy comenzamos prácticamente las predicaciones del mes de marzo. Y nuevamente, conforme la directriz del pastor Darío de Visión en Acción en este año 2021, hoy comienzo ya una serie con el segundo verbo, que después de prender, el segundo verbo que es aprender. El segundo verbo que dentro de la directriz que nos da el pastor Darío, vamos a empezar a desarrollar en este mes de marzo, dándole gracias a Dios nuevamente por la gran bendición y la gran oportunidad de llevar su palabra. Entonces, iglesia, hoy vamos a traer uno de los hombres de Dios maravillosos que en las Sagradas Escrituras se encuentra consignado, y es nada menos ni nada más que Esdras. Recordemos que en 90 años se va a presentar tanto 3 diásporas como también de vuelta el Señor va a traer al pueblo de Israel a Jerusalén después de los castigos fundamentales debido al pecado del pueblo de Israel, porque muchas de las cosas que muchas veces afrontamos son consecuencia del pecado, que yo pienso que es la gran mayoría de los eventos. Habrá algunos eventos que son de prueba, pero en su gran mayoría muchos de nosotros hemos recibido las consecuencias del pecado. En esas 3 diásporas recordemos que una de la primera es la venida de Zorobabel, la segunda va a ser el regreso del pueblo de Israel por medio de Esdras, y la tercera es el regreso de Israel por medio de Nehemías, en un periodo de 90 años. Por eso es tan importante analizar este aspecto tan especial y tan brillante de esta época de la historia del pueblo de Israel, y mediante ella hoy vamos a llevar la enseñanza. Hoy vámonos para un texto bíblico que está consignado y va a tener el contenido profundo de la palabra en esta noche. Está en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y presten atención porque aparentemente parece tan elemental, tan sencillo, pero llevarlo a la práctica es el punto fundamental de tu vida, de mi vida y de toda la humanidad. Dice el Señor en su palabra: Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, y tercero, y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas.
Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley de Dios, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Vamos a orar por esta palabra. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero clamarte delante de tu presencia. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que tú pones el querer como el hacer. Oro para que tu Santo Espíritu coloque en nuestro corazón verdaderamente el estudiar la palabra de Dios. Y oro, y mi oración en esta noche es para que tú pongas el querer como el hacer para estudiar la palabra de Dios. Segundo, para ponerla en práctica. Y tercero, para enseñar sus preceptos y normas a todas las personas que nos rodean. Clamo delante de tu presencia para que me llenes con tu Santo Espíritu, para que este mensaje, que ya en este mensaje nos habla de 3 puntos fundamentales, lo pongamos por obra. Delante de ti, Papito Dios, te pido también que alumbres los ojos del corazón, los ojos del entendimiento a cada persona que hoy nos está viendo y nos está escuchando, de tal manera que podamos también poner en práctica lo que nos enseñas a través de Esdras. Un hombre que estudió, dice que se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Delante de ti te entrego esta noche, te entrego este servicio, por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Hay un dicho popular que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. De las palabras a ponerlas en práctica hay una gran diferencia. Pero indudablemente, vuelvo a decirlo y lo vuelvo a recalcar, toda mi vida he estado estudiando, toda mi vida he tenido un proceso de estudio académico y formativo. Sin embargo, ya vamos a cumplir 24 años ya como pastores, y como en 24 años el Señor nos ha llevado a estudiar su palabra. No la hemos terminado, realmente seguimos aprendiendo todos los días y aprendiendo a crecer. Pero no solamente es estudiar la palabra de Dios, hay que ponerla en práctica y hay que enseñarla. Punto fundamental: estudiar la palabra de Dios, aprender la palabra de Dios. Entonces, iglesia, las enseñanzas que Dios nos da son maravillosas, son sencillas. Yo siempre he dicho que todo lo que tú vayas aprendiendo a través de las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios te vaya dirigiendo, hazlo, ponlo en práctica, que no se quede en palabras, que no se quede en retórica, sino que verdaderamente, precisamente, visión en acción en este año 2021. La Biblia sola enseña todo lo que es necesario para nuestra salvación, la salvación del pecado, y es suficiente para todo el compartimiento del cristiano. Actualmente estamos viviendo la peor alteración de la Escritura de todos los tiempos. Hoy más que nunca, la palabra de Dios ha sido sustituida por toda clase de cosas. Ya no es depender absolutamente de lo que Dios dice. Ahora hay demasiado emocionalismo e interpretación personal de la palabra de Dios, de la revelación extrabíblica, de los elementos sensoriales que giran en torno nuestro. Muchas iglesias están dependiendo de la psicología. Ahora ya no se da consejería por medio de la Sagrada Escritura solamente. Ahora le llaman terapias, las teoterapias, lo cual tienen que estudiar la personalidad y el carácter de un individuo para conocer más su trasfondo y darle finamente la receta esperada, porque ya no es suficiente la palabra de Dios. Y como dice el texto bíblico de Isaías 8, del versículo al 22, del 20 al 22. Presten atención a lo que dice Isaías capítulo 8, Isaías 8, versículos del 20 al 22. Yo les digo, dice la palabra, aténganse a la ley y al testimonio.
Aténganse a la ley, la palabra de Dios. Atengámonos a la palabra de Dios y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, es decir, a la palabra de Dios y al testimonio, no habrá un amanecer. Ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando la mirada en la tierra, solo verán la aflicción, tinieblas y espantosa penumbre, serán arrojados a una oscuridad total. ¡Qué palabra tan tremenda! Recuerden ustedes, el texto bíblico dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. En estos tiempos de tanto engaño, de tanta mentira, ustedes se dan cuenta que en las redes sociales están llenas de mentiras. Actualmente se denigra de las personas y se utilizan los medios de comunicación, en especial las redes sociales, para traer desinformación a la gente. Ahora cada vez que escucho noticias, porque aún las noticias muchas veces no nos están diciendo la verdad, o no nos están diciendo una verdad a medias, o hay una intencionalidad al dar una información. Cuando yo recibo absolutamente toda la información que nos está dando el mundo por medio de los noticieros, por medio aún de las redes sociales, que ya no tengo una fiabilidad, llego a una conclusión. La única verdad que yo puedo escuchar y leer está en las Sagradas Escrituras. En este tiempo de mentira y de engaño tan profundo, la única verdad que puedo leer, que puedo escuchar, está en la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Es impresionante todo el proceso de desinformación y de engaño. Nos quieren hacer pensar una cosa, nos quieren mostrar una realidad que no es la correcta. Como la ideología de género, por ejemplo. Para no ir a tocar temas mucho más también profundos que están afectando al ser humano. Por eso, iglesia, es tan importante atenernos a qué, a la ley, atenernos a qué, a la verdad. Dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Lo dice el primer, en Juan capítulo 17 nos habla, Juan 17, 17 nos habla que santifícalos en tu palabra porque tu palabra es la verdad. Y en el Salmo 119, versículo 160 dice, la suma, ojo con esto, la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Por eso les digo que la única verdad que estoy escuchando verdaderamente en estos tiempos es la palabra de Dios. Por eso yo te invito para que te concentres y estudiemos la verdad que ha sido revelada por Dios. Dios está dispuesto a proveer lo necesario para cualquier circunstancia y cualquier situación. Y hoy quiero mencionar quizás el texto bíblico que más me ha impactado y creo que muchos de ustedes los impactará. Al leer Esdras 7, versículo 10, recuerden estos 3 puntos que hace Esdras. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica, visión en acción. Hay que poner en práctica lo que Dios nos enseña y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Aquí nos está dando el Señor 3 elementos fundamentales. Ojalá que tuviéramos el tiempo, y lo tenemos. De todas maneras hay que indudablemente dar la prioridad. Tu prioridad debe ser el estudio de la palabra. Tu prioridad debe ser el estudio de la verdad. Porque el cielo y la tierra pasará y las mentiras y el engaño, después de que caigas en cuenta de que lo que te habían dicho no era la verdad, el aterrizaje va a ser muy doloroso y hay veces bien complejo, bien difícil. Habrá llanto y crujir de dientes y habrá tristeza
cuando no le hemos prestado atención al consejo de Dios ni a su palabra. Por eso Esdras entiende y comprende algo muy importante: dedicarse de tiempo completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica. Después de estudiarla la ley del Señor, hay que llevarla a la práctica. Y después de que uno la lleva a la práctica, hay que enseñarla, sus preceptos y normas, a todas las personas que Dios coloca a nuestro alrededor. Vamos entonces a entrar a un primer tópico rápidamente, y es: Esdras era un escriba y sacerdote diligente en la ley de Moisés. Aquí nos habla de dos funciones fundamentales de Esdras. Esdras va a cumplir una función como escriba. Es un hombre preparado, es un hombre que lee, que escribe, es un hombre que tiene una inducción poderosa en el manejo de los números, en el manejo de la administración, en el manejo del conocimiento de las letras, y va a tener un trabajo como escriba. Y además, yo pienso que desde el punto de vista espiritual tiene más relevancia la segunda: y un sacerdote diligente en la ley de Moisés. Fíjense que Dios nos manda a cada hombre ser sacerdote en nuestras casas. Puedes tú cumplir una función secular en tu trabajo secular, pero tienes también una función de sacerdote en nuestros hogares. Ojalá que seamos esos sacerdotes diligentes en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué tenemos este primer tópico? Esdras era un escriba y sacerdote diligente en la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, los escribas a menudo eran funcionarios del gobierno que redactaban documentos oficiales. Aquí hay varias notas específicas que nos hablan sobre la función de los escribas. Está Esdras capítulo 4, versículo 8, Segunda de Samuel capítulo 8, versículo 17, y Primera de Reyes 4:3 nos habla una de las funciones que cumplían los escribas. Dentro de las funciones que tenían generalmente los escribas, una de ellas era administraban los tesoros del templo. Administraban los tesoros del templo. Tenemos varios textos bíblicos, no voy a ponerme a leerlos en estos momentos, cada uno puede estudiarlos después en sus casas. Uno de ellos es Segunda de Reyes capítulo 12, versículos del 10 al 11. Otro es Segunda de Reyes capítulo 22, versículos del 3 al 4 y el versículo 9. Y otro ejemplo de ellos tenemos a Nehemías capítulo 13, versículo 13. Administraban los tesoros del templo. Una segunda función que se habla mucho de los escribas era que ejercían como emisarios de la corte. Segunda de Reyes capítulo 18, versículos del 18 al 37, también registra una de las funciones que hacían los escribas, y ellos eran emisarios de la corte. Y tercero, y desempeñaban funciones literarias como tomar dictados. Jeremías 36, 32 lo registra. Entonces observen ustedes que entre las diferentes funciones que tenía un escriba, una era administraban los tesoros del templo, ejercían, segundo, como emisarios de la corte, tercero, desempeñaban funciones literarias como tomar dictados. Esdras está catalogado como un oficial de alto rango en la administración persa, pero su aptitud más importante es como maestro de la ley de Dios. Esdras va a fungir como sacerdote. Su aptitud más grande es un maestro de la ley de Dios. Todos nosotros deberíamos ser maestros de la palabra de Dios. Y miren lo que registra las Sagradas Escrituras en un texto bíblico que precisamente quiero que ustedes presten atención, cómo Dios va a utilizar a un rey pagano para que el pueblo de Israel vuelva nuevamente a Jerusalén. Cómo Dios pone el querer como el hacer, cómo Dios mueve el corazón del hombre verdaderamente, y no importa si sea pagano, si es creyente o no es creyente, Él mueve muchísimo y movió a un rey. En este momento voy a leer en Esdras capítulo 7, versículos del 10 al 28, la carta que va a dirigir el rey Artajerjes a Esdras, al sacerdote, al que va a enviar directamente a Artajerjes, rey persa. Y dice la palabra de Dios en Esdras 17, versículos del 10 al 28, carta de Artajerjes a Esdras. El rey Artajerjes
le entregó la siguiente carta a Esdras, quien era sacerdote y maestro. Observen la otra función, además de que ser escriba, era sacerdote y maestro de los mandamientos y preceptos que el Señor le dio a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley de Dios del cielo. Saludos. He dispuesto que todos los israelitas que quieran ir contigo a Jerusalén puedan hacerlo, incluyendo a los sacerdotes y a los levitas. El rey y sus 7 consejeros te mandan a investigar la situación de Jerusalén y de Judá, conforme a la ley de tu Dios que se te ha confiado. Lleva el oro y la plata que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que habita en Jerusalén. También lleva contigo toda la plata y el oro que obtengas de las provincias de Babilonia, junto con los donativos del pueblo y de los sacerdotes para el templo de su Dios en Jerusalén. Con ese dinero, compra sin falta becerros, carneros y corderos, con sus respectivas ofrendas de cereales y de vino, para ofrecerlos en el altar del templo del Dios de ustedes en Jerusalén. Con el resto de la plata y del oro, tú y tus compañeros podrán hacer lo que les parezca mejor, de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la voluntad del Dios de ustedes. Pero deposita en el templo los utensilios sagrados que se te han entregado para rendir culto a tu Dios en Jerusalén. Cualquier otro gasto que sea necesario para el templo de tu Dios se cubrirá del tesoro real. Ahora bien, yo, el rey Artajerjes, les ordeno a todos los tesoreros que están al oeste del río Éufrates que entreguen de inmediato todo cuanto solicite Esdras, sacerdote y maestro versado en la ley del Dios del cielo. Pueden darle hasta 3.300 kilos de plata, 22.000 litros de trigo, 2.200 litros de vino, 2.200 litros de aceite y toda la sal que se requiera. Todo lo que ha ordenado el Dios del cielo para su templo, háganlo de inmediato, de modo que no se descargue su ira contra el dominio del rey y su familia. También les ordeno que exoneren de impuestos a los sacerdotes levitas, cantores, porteros y servidores del templo de Dios, por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, serás el encargado de nombrar funcionarios y jueces para que juzguen a los habitantes de la provincia al oeste del río Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de Dios. Pero a quienes no la conozcan, enséñasela. Si alguien desobedece a la ley de tu Dios y las órdenes del rey, haz que se le castigue de inmediato con la pena de muerte, el destierro, la confiscación de bienes o la cárcel. Y viene después un texto maravilloso, que es la oración de Esdras, y está contemplado en el versículo 27 al 28, 2 versículos, la oración. Esdras hace esta oración: bendito sea el Señor, Dios de nuestros antepasados, que puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Por su infinito amor, Él me ha permitido recibir el favor del rey, de sus consejeros y de todos sus funcionarios más importantes. Y porque el Señor mi Dios estaba conmigo, cobré ánimo y reuní a los jefes de Israel para que me acompañaran a Jerusalén. Y quiero indudablemente, después de esta carta tan impresionante, porque es que tú vas a leer una carta y dice uno, pero ¿cómo Dios me va a mover nada menos que Artajerjes, el rey de Persa en esos momentos, y cómo va a mover para que se abra el templo? Y miren todo el dinero, miren toda la plata, miren toda la disposición, miren absolutamente todas las órdenes que impartió
Artajerjes. Aquí nos podemos dar cuenta de que Artajerjes tenía en alta estima y conocía, yo creo que de cara a cara, y conocía el trabajo tremenda de Esdras. No solamente lo reconoce y le da su magnitud como sacerdote. Fíjense ustedes las palabras cuando él habla de la sabiduría, porque habla de la sabiduría. Dice, por cuanto tú, Esdras, posees la sabiduría de Dios, sino también como funcionario. Lo dio a conocer como funcionario, es decir, nada menos ni nada más que como un escriba brillante. Pero Artajerjes va a tener un reconocimiento grande de Esdras, no solamente como escriba, un escriba diligente, sino era un sacerdote brillante que tenía el conocimiento de la ley de Dios. Y quiero ya para entrar a otro de los libros que va a ser importante en la reconstrucción de todo Jerusalén, va a ser Nehemías. Y recuerden que Nehemías va a estar posteriormente en la otra venida nuevamente del pueblo judío hacia Jerusalén. Y dice Nehemías 8, versículos del 1 al 9. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea que estaba compuesta de hombres y mujeres, de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está al frente de la puerta, a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías y Meseías. A su izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios. Y todo el pueblo, levantando las manos, respondió amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acud, Sebatai, Odías, Maseías, Kelitá, Aserías, Josabed, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban el pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. La ley no solo se lee, la palabra de Dios no solo se lee, sino que también se explica para garantizar que el pueblo comprenda el significado. También podría haber una traducción del hebreo al arameo. Y al hacer un estudio de este texto bíblico, de todo lo que nos enseña, aún nos habla de la doctrina de la perspicuidad. Ese término no lo había escuchado y se suma nuevamente al léxico que vamos aprendiendo, que es la doctrina de la perspicuidad. Perspicuidad, que significa claridad en la explicación y exposición de la palabra de Dios. Claridad, ¿qué significa la palabra perspicuidad? Claridad
en la explicación y la exposición de la palabra de Dios. Es que las cosas necesarias para la salvación pueden entenderse desde la Biblia, sin técnicas especiales o en una educación superior. Esta verdad no descarta la necesidad de una exposición fiel de las Escrituras por parte de las personas capacitadas. Entro a analizar un punto B, porque el punto A que estamos analizando es a Esdras como escriba y también, pues lógicamente, como sacerdote. Pero vamos a mirar un punto B que quiero que lo analicemos y es Esdras busca saber más acerca de Dios y su voluntad. Qué bonito que nosotros le dedicáramos el tiempo, y ojalá el tiempo completo, para acercarnos a Dios y su voluntad. Porque su voluntad siempre, la Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Siempre. Y vamos entonces a mirar qué significa esa palabra de buscar a Dios. Al hacer este estudio en las Sagradas Escrituras y al profundizar un poco más en lo que era buscar a Dios, qué significaba buscar a Dios, dice, han renunciar a las prácticas paganas y ahora buscan conocer la voluntad de Dios para ordenar su vida entera por medio de ella. Qué bonito que tú ordenes tu vida, yo ordene mi vida, nuestra familia ordene la vida y la iglesia ordene su vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Tú estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida? ¿Tu familia está siendo dirigida por Dios? ¿Tu familia está haciendo la voluntad de Dios? ¿La iglesia está haciendo la voluntad de Dios? Para hacer la voluntad de Dios hay que buscar a Dios. Y para buscar a Dios hay que renunciar, abandonar el pecado, abandonar las prácticas paganas y buscar cuál es la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu relación de pareja? ¿Cuál es la voluntad de Dios en la familia, en tus hijos? Y precisamente porque estamos muy confundidos y el mundo actual nos ha envuelto verdaderamente en engaños, mentiras, en desinformación y verdaderamente el ser humano no está caminando en la verdad, sino está caminando en la mentira. Entonces, buscar a Dios es virtualmente un término técnico para un verdadero adorador y un diligente seguidor del Señor. Repito, buscar a Dios es virtualmente un término técnico para un verdadero adorador y un diligente seguidor del Señor. Aquí voy a analizar 3 puntos. Esdras busca saber más acerca de Dios y su voluntad mediante el estudio de la palabra. La palabra de Dios no tan solo se lee, hay que estudiar la palabra de Dios. Segundo, Esdras es un reformador y un reformador modelo, porque primero sigue los preceptos de Dios. No solamente se lee, no solamente se estudia, sino se siguen los preceptos de Dios. El Salmo 119, versículo 100 dice, tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. Miren qué versículo tan importante. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. ¿Tú estás obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo sus mandamientos? ¿Estamos obedeciendo sus instrucciones? ¿Estamos obedeciendo sus preceptos? Qué bonito. La llave de la bendición es la obediencia. ¿Y cuánto nos cuesta obedecer al Señor? La tendencia de la carne, la tendencia de la naturaleza pecaminosa, vivir separados de Dios. Y luego, habiendo estudiado y puesto en práctica la ley, Esdras está equipado para enseñar a otros. Primero se lee, se estudia la palabra y después de esto se pone en práctica, la experimenta, tienes un conocimiento de Dios y luego lo enseñas a los demás. Tercero, era un hombre de un solo libro y los primeros 3 versículos del Salmo 1 son una viva ilustración de su persona. Y recordemos lo que dicen los 3 primeros versículos del Salmo 1. Dichoso el hombre
que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Esdras meditaba en la ley del Señor noche y día, y de una manera que prosperaba en todo lo que hacía para Dios. Y el Señor dirigió una vez más el corazón de un rey pagano para llevar a cabo sus propósitos. Se emitió un decreto que hizo posible un segundo regreso a Jerusalén, pero esta vez bajo la dirección de Esdras. ¿Qué significa la palabra Esdras? Dios ayuda. En la Septuaginta, Ezra con Z, se convierte en Esdras, lo mismo que en el latín. El libro Esdras describe cómo condujo a ese grupo de judíos exiliados desde Babilonia hasta su hogar en Jerusalén. La alegría es lo mismo que la alegría que vamos a experimentar también, pues no es comparable, porque imagínense ustedes los años que vivieron fuera de su país, exiliados, sometidos y muchas veces vilipendiados como esclavos, y tantas dificultades que ha tenido que pasar el pueblo de Israel, producto de su pecado, producto del pecado de Israel. Entonces, el libro de Esdras describe cómo condujo Esdras a ese grupo de judíos exiliados desde Babilonia hasta el lugar de Jerusalén. Y yo les decía que es algo, también va a haber una alegría muy grande cuando volvamos nuevamente al templo y volvamos nuevamente a este lugar para llevar la palabra de Dios. Esdras 8, versículos del 12 al 14, pero quiero leerlo desde el 21 al 23. Dice: luego, estando cerca del río Ahava, proclamé un ayuno. Proclamó que Esdras un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. En realidad, dice Esdras, sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería para que nos protegiera de los enemigos, ya que le habíamos dicho al rey que la mano de Dios protege a todos los que confían en él, pero que Dios descarga su poder y su ira contra quienes abandonan. Así que ayunamos y oramos a nuestro Dios pidiéndole su protección, y él nos escuchó. Miren un propósito del ayuno: pedir protección. Y él pidió protección por su vida, protección por sus hijos y protección también por sus posesiones. Donde prácticamente con esta oración y ayuno obligó a Israel a la observancia, que hacia dónde va a dirigirlos también Esdras. Cuando ellos van a volver de esa diáspora, de esa ida que fue producto indudablemente del pecado, cuando ellos van a volver y Dios va a utilizar a un rey pagano, que es el rey Artajerjes, y todo lo que les da verdaderamente y reconoce a Esdras, dice que el Señor va a utilizar a Esdras para que observen la ley, observen la Torá. Segundo, y a limpiar la comunidad de matrimonios mixtos. Recuerde que el pueblo judío se había mezclado con los otros pueblos y habían formado matrimonios mixtos con las mujeres de otros pueblos y se habían contaminado, porque Dios mandó de que se unan en yugo igual, no en el yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene los hijos de Dios con Satanás? Ninguno. El yugo igual aquí es muy importante. Por eso dice que Esdras va a guiar a Israel a la observancia de la Torá, a la observancia de la ley y a limpiar la comunidad de matrimonios mixtos. Y cuando Esdras vio esto, rompió sus vestiduras y confesó los pecados de Israel ante Dios. Confesar los pecados de Israel ante Dios. Y luego se enfrentó a la oposición de algunos de sus compatriotas para purificar a la comunidad y disolver los matrimonios pecaminosos, que después hablaremos. Luego, algunos años más adelante, Artajerjes envió a Nehemías a Jerusalén
como gobernador con la tarea de reedificar las murallas de la ciudad. Observen cómo Dios va a utilizar primero a Esdras, porque vamos a meter tres regresos a Jerusalén en un periodo de 90 años. 3 regresos a Jerusalén en un periodo de 90 años. El primero lo dirigió Zorobabel en el año 538 a.C. El segundo por medio de Esdras en el año 458 después de Cristo. Y Dios manda a Esdras para reconstruir la vida espiritual de Israel. Qué bonito, qué amor el de Dios. La reconstrucción espiritual de todo el pueblo de Israel en Jerusalén, de todos los judíos. La reconstrucción espiritual. Yo creo que muchas vidas necesitan ser reconstruidas espiritualmente, así como fue Dios envió a Esdras. Y tercero, fue Nehemías, que él reconstruye civilmente las murallas de Jerusalén. Él va a ser el gobernador, Esdras el sumo sacerdote. Y en el texto que leímos, Esdras leyó la ley de Moisés a la asamblea de los israelitas, y el pueblo y los sacerdotes entraron en un pacto para mantener la ley y separarse de los restantes pueblos. Conclusión: Esdras manifiesta un celo profundo a la ley de Dios. Repito, Esdras manifiesta un celo profundo a la ley de Dios. Y todo lo que sucede en torno a la más famosa de sus declaraciones. Entonces, al ver este versículo te das cuenta que la hermenéutica del texto es relativamente obvia y es sencilla en su estructura. Aquí observamos 4 aspectos de su predicación que fueron esenciales en la vida de Esdras, en todo su ministerio, y estoy seguro que debe ser también evidente para la vida de todo pastor, de todo sacerdote. Y recuerdes que tú eres sacerdote de tu casa. Tú eres el sacerdote de tu casa. Y Dios nos envía también para que haya una reconstrucción espiritual en nuestros hogares, en tu vida primero, en tu relación de pareja segundo, y tercero en el manejo de tu familia. Indudablemente la iglesia y la nación entera. Y observen ustedes aquí estos 4 pasos. Primero, la preparación del corazón. La preparación del corazón. Segundo, la profundidad de la ley. Tercero, el cumplimiento de la ley. Y cuarto, la enseñanza de la ley. Recordemos estos puntos fundamentales: la preparación del corazón, la profundidad de la ley, el cumplimiento de la ley y la enseñanza de la ley. Dios ha permitido que Esdras dejara este sencillo ejemplo, este esquema, esta estructura para seguirla. Y termino con el versículo con el cual comenzamos. Esdras se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar sus preceptos y normas a los israelitas. Oremos. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este mensaje. ¿Qué tan importante es? Indudablemente vuelvo a repetir la importancia de tener el Espíritu Santo, porque el que pone el querer como el hacer es Dios. El que pone el querer como el hacer para buscar de Dios es Él. El que el Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo santifica. Que haya verdaderamente en tu corazón una disposición en ese corazón para preparar el terreno y recibir la palabra de Dios, no solamente para leerla, sino para estudiarla, para ponerla en práctica y para indudablemente cumplirla. Tenemos que preparar el corazón, mirar la profundidad de la palabra al estudiarla, al aprenderla. Cumplimiento de la palabra, ¿qué significa? Hacer la palabra, ponerla por obra. Recuerden lo que el pastor Darío nos decía y lo que nos enseñó sobre Casa sobre la Roca. La roca es Cristo. Y dice, aquel que oye mi palabra y la pone en práctica, lo consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tormentas, dieron contra aquella casa y esa casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero el hombre que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, lo consideraré un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tormentas, dieron contra aquella casa y esa casa cayó y fue grande su ruina. Padre Celestial, oro para que haya una conciencia y se despierte tu conciencia, se despierten los ojos de tu corazón para entender la magnitud de lo que tu palabra nos enseña. Oro para que verdaderamente le dediques la prioridad de tu vida a leer y a estudiar la palabra de Dios, a ponerla en práctica y a enseñarla a los demás. Oro, Señor Dios mío, para que haya una reconstrucción de la vida espiritual, de tu vida, de tu relación de pareja, de tu familia, de la iglesia y de la nación entera. Oro para que busquemos a Dios. Y recordábamos que buscar a Dios es renunciar a las prácticas paganas, renunciar al pecado y buscar conocer la voluntad de Dios en tu vida, buscar la voluntad de Dios en tu relación de pareja, buscar la voluntad de Dios en tu familia y en tus hijos, buscar la voluntad de Dios en la iglesia y buscar la voluntad de Dios en la nación entera y en la humanidad entera. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego esta noche, te entrego esta hora y te pido que nazcas de nuevo, que tu Santo Espíritu toque tu corazón para que tu Santo Espíritu ponga el querer como el hacer en tu corazón para leer, para estudiar, para poner en práctica la palabra de Dios y enseñarla a los demás. En tu nombre, Cristo Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu he orado. Amén y amén. Ahora, iglesia, quiero que oremos para que tú le entregues tu vida a Cristo. La vida espiritual comienza al recibir a Cristo en su corazón y hacerlo de corazón. Yo te quiero pedir, y te lo pido, con un deseo indudablemente de Dios, porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, que hagas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración, inclina tu rostro allí donde te encuentres y repite: Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche y en esta hora, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados, aún con todas mis enfermedades y con todas mis dolencias, para traerme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, resucitaste entre los muertos, conforme a las Escrituras, al tercer día. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche me arrepiento buscar a Dios por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados, y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Amén, iglesia. Recordarles también de que necesitamos aprender, estudiar la palabra de Dios. Los invito cordialmente para que se inscriban. Hay un formato que está emitiéndose en Facebook y aún en YouTube, que se está emitiendo por parte de Visa, para inscribirse en los cursos de ADN y llaves del poder. Los que quieran hacerlo, inscríbanse para estudiar y para profundizar en el estudio de la palabra de Dios y por sobre todo ponerla por obra. A todos ustedes también oremos por la apertura de la iglesia, que ya pues tenemos la directriz directamente del pastor Darío y de toda la junta del presbiterio que ha tomado la decisión para que se pueda abrir algunas de las iglesias de Casa sobre la Roca, incluyendo la de Tunja. Estaremos trabajando directamente para la apertura debida con los requerimientos y obedeciendo lo que nuestras autoridades emitan, comenzando por nuestra autoridad espiritual, que es el pastor Darío y todo el presbiterio de Casa sobre la Roca y su junta directiva, e indudablemente
por nuestros gobernantes, el presidente de la República de Colombia, el gobernador y el alcalde Fúneme. Entonces estaremos muy atentos y estaremos orando para que esto se pueda dar lo más pronto posible. A todos ustedes recuerden que de no solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos. Amén.